Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a este segundo espacio abierto con su asesora virtual, la maestra Naive Reyes García, del módulo 1 de recursamiento, las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad. Bienvenidos, muy buenas noches a todos. Esperemos unos minutos en lo que se van incorporando los compañeros. Ya este es nuestro último espacio abierto con su asesora virtual, pues de este módulo en esta semana número 4, semana integradora. Esperemos por favor unos segundos, permítanme, en lo que se van incorporando sus compañeros para dar inicio a este segundo espacio abierto con su asesora virtual. Son las 21 horas, 9 de la noche, horario de la Ciudad de México. Entonces estamos a punto de iniciar. Esperemos por favor unos minutos. En lo que se incorporan más compañeros. Demos unos minutos, 2 minutos más para iniciar, por favor, a ver si se conecta algún compañero a este segundo espacio abierto con su asesora virtual, la maestra Ana Iberríez García, este jueves 31 de marzo de 2022, en esta semana 4, semana integradora del módulo Las tecnologías de la información en y la comunicación en la sociedad.
Bueno, demos inicio a este segundo espacio abierto con su asesora dentro de la semana número 4, semana integradora del módulo Las TICs en la sociedad. Como siempre, un gusto saludarlos. Soy la maestra Ana Iberríez García, a sus órdenes, su asesora virtual. Y bueno, empecemos con esta última ya sesión, segunda sesión de espacio abierto de esta semana 4 y también la última sesión del módulo de recursamiento del módulo 1, las TICs en la sociedad. Bueno, iniciemos recordando los siguientes elementos. El propósito de esta sesión pues es explicar las actividades de este módulo 1, las TICs en la sociedad, como las actividades de esta semana número 4. Recuerden que este módulo, durante estas semanas del módulo vimos las tecnologías de la información en la sociedad, cuyo propósito formativo es que ustedes utilicen, más bien usen las TICs como herramienta para obtener información, generar aprendizajes de manera creativa en red sobre temas pertinentes con su realidad cotidiana que favorezcan la resolución de problemas, promuevan un aprendizaje significativo y la participación en la sociedad del conocimiento. Las formas de comunicación con esta servidora, su asesora virtual, es a través del correo electrónico institucional av.anaibet.reyes@prepaenlinea-cep.edu.mx, así como el foro aprendiendo y lo más importante, la mensajería dentro de la plataforma, que es una forma más rápida y eficaz y personalizada para la retroalimentación constante respecto a dudas, comentarios, opiniones por parte de ustedes hacia una servidora. Recuerden que esta semana 4 es la semana de integración. Esta semana 4 que inició este lunes 28 de marzo de 2022 a las 0000 horas, horario de la Ciudad de México. Y recuerden que finaliza el domingo 3 de abril de 2022 a las 23:59 horas, horario de la Ciudad de México. Recuerden también que es justamente este sábado 2 para domingo 3 el cambio de horario de verano, es decir, adelantamos una hora nuestro reloj en la Ciudad de México. Por ello les pido que contemplen que pues les están quitando en ese sentido, deben de estar conscientes que al adelantar la hora, pues ahí van a ver el ajuste del reloj. Entonces, estos horarios obviamente ya son con los horarios del horario de verano. Entonces, deben de considerar ese cambio de horario para, por favor, entregar todo en tiempo y en forma. Recuerden que esta semana de integración número y semana 4, que cierra este domingo 3 de abril de 2022 a las 23:59 de la noche, un minuto antes de medianoche de este domingo. Recuerden ustedes que no se aceptan actividades fuera de tiempo ante el cierre de este módulo de recuperación para que yo esté calificando y tengan todo calificado ya el lunes después de mediodía y ustedes ya puedan sin problema revisar sus calificaciones en el transcurso del martes, porque pues la plataforma nos la cierran a todos. Entonces es importante que ustedes puedan visualizar sus calificaciones ya el lunes por la noche, tarde noche, para que por ello no reciba actividades atrasadas, ¿de acuerdo? Entonces es importante que consideren estos elementos. Iniciemos con las actividades con los contenidos y los temas de esta semana número 4. En particular, en esta semana número 4, en esta unidad número 4, vamos a hablar de la búsqueda de información confiable. A lo largo del módulo hemos visto la utilización y la necesidad de las tecnologías de la información a partir del desarrollo de las telecomunicaciones, del Internet, de la cibernética
y donde se empiezan a desarrollar softwares y programas como procesadores de texto, hojas de cálculo, con la facilidad y el deseo de que y presentaciones en donde ustedes puedan de forma profesional utilizar estos elementos, y de ahí existe también la importancia de conocer y cuidar que esa información que nosotros vamos a retomar para investigaciones pues sean a partir de búsquedas de información confiable. Internet nos ofrece una cantidad infinita de información a un solo clic de distancia, lo que hace que cada vez más complejo y tardado distinguir la información fidedigna de la que no lo es. Las páginas web para que los buscadores arrojan como primeras opciones no necesariamente contienen la información más pertinente, pues muchos de ellos colocan en los primeros sitios contenidos patrocinados o muy visitados, que no siempre es el más confiable, sino es el que tiene el dinero para solicitar estar dentro de las primeras búsquedas dentro de Google. Por ello es muy importante que cuando nosotros hagamos una investigación revisemos e identifiquemos si es una institución acreditada o reconocida quien está reproduciendo dicha información, y considerando la autoridad de la materia quien la elabora, así como la vigencia o actualidad de la información, además de reconocer sus citas y referencias, pues son institucionales, documentales y personales. La validez, recuerden ustedes, y lo veíamos también en la primera sesión de espacio abierto de esta semana, el día de ayer, que es ese criterio que se debe de considerar para evaluar la información que encontramos dentro de la red. Está muy llena la red, está sobreinformada y sobresaturada de información, pero muchas veces son personas que retoman comentarios y es completamente subjetivo y ni siquiera se enfocan directamente a un autor, sino que muchas veces es la interpretación de lo que ellos piensan que dijo X autor. Entonces, lo ideal es irnos directamente a la referencia auténtica o con veracidad de la información encontrada, no suposiciones de lo que piensan, que creen que va a suceder, no, o de lo que piensan que dijo X o Y personaje. Nos vamos directo a la fuente oficial, a la página oficial, a la institución, a los expertos en la materia para pues tener mayor validez y confirmar esta fuente. Así, por supuesto, es importante siempre que nosotros estemos en esta búsqueda de información para la realización de nuestros trabajos laborales, personales y por supuesto escolares. Contestar las siguientes preguntas relacionadas con la información de Internet, pues les ayuda a determinar su confiabilidad y su vigencia. ¿Quién es el autor de esa fuente? ¿Es un experto en su campo? ¿Y a qué institución pertenece? Dígase pública, privada, no gubernamental. ¿Es una institución? ¿A qué institución pertenece? Pues ese reconocimiento y reputación de esa institución, pues obviamente nos va a avalar esos argumentos que esta persona o estos autores nos van a decir o nos van a comprobar a través de sus resultados, de ciertas investigaciones y también de sus opiniones. La pregunta siguiente es ¿cuándo? La información está actualizada, ¿cuándo se llevó a cabo esa entrevista? ¿De qué fecha es? De pronto encontramos muchas noticias o fake news, ya se murió sutanito, pero muchas veces no revisamos de cuándo es ese artículo, esa nota, y pues resulta que esa persona falleció hace años, hace décadas, y únicamente el algoritmo de esa red, como es una noticia que tuvo mucho impacto, pues la vuelve a retomar o es lanzada por aniversario luctuoso de esa persona o ese personaje o ese autor. Y entonces de pronto nosotros decimos, avisamos que murió García Márquez,
cuando la realidad es que es un autor que ya tiene años de fallecido. Entonces siempre veamos de cuándo fue la noticia, en qué fecha, de qué fecha es y si esta información está actualizada. Si yo estoy retomando elementos del uso del Internet en 2019, pues ya no hay una actualización porque pues estamos en 2022, ha pasado una pandemia, mucha gente que no tenía no tenía la posibilidad ante la necesidad en las escuelas, en los trabajos, pues ha tenido que recurrir a estas tecnologías de la información y la comunicación, ha buscado, ha contratado al acceso a Internet, en fin, ha hecho que obviamente la red de redes, el Internet, pues tenga mayor uso aún en estas situaciones de contingencia y al contrario, ayudó al desarrollo, pero también hay que cuidar estos elementos, ¿no? ¿En qué fecha se realizó? ¿Es actualizada o no lo es? ¿Cómo? ¿Cómo es la siguiente pregunta? ¿Cómo se presenta la información? ¿Es lógica? ¿Está organizada de forma lógica? ¿Es lo que yo pienso, yo opino o presenta argumentos? ¿Es un lenguaje adecuado o no? Simplemente son opiniones agresivas, con un lenguaje muy visceral, o si realmente es un lenguaje adecuado, con argumentos, con referencias con cita zapa, en fin, eso es elementos que nos van a dar mayor validez y confiabilidad a esa fuente que estamos retomando para nuestras investigaciones. Por supuesto, la pregunta ¿qué? ¿De qué trata la noticia? La información es completa y precisa, indica las fuentes de información o el origen de los datos, las conclusiones están justificadas o no, dónde, y la última es dónde. ¿Dónde se encuentra esa información? ¿En un blog personal? ¿En una página oficial? Si es una página oficial, pues tiene mucho más validez al blog, salvo que resulte que o la página oficial ahora ya no tanto blog, existen muchos blogs, pero también hay páginas oficiales de la Asociación Mexicana de Publicidad, de la Asociación Mexicana de Ingenieros, en fin, es donde se encuentra esa información que estamos retomando en un medio masivo de comunicación como un periódico, como una agencia de noticias, el peso, ¿dónde? ¿Es una página personal, institucional o comercial? ¿Y cuál es la reputación que tiene la fuente de donde estamos sustrayendo o extrayendo dicha información? Eso es muy importante. Si nosotros vemos que es, por ejemplo, el periódico El Reforma, pues nos habla, o en La Jornada, o El Universal, o algunos inclusive, ya no solamente las fuentes son con la reputación de México, sino que ahora podemos retomar a través del Internet fuentes de cualquier parte del mundo, de China, de África, e inclusive hay noticias dentro de esas pues agencias de noticias de China, de Estados Unidos, CNN, ABC, ABC de Londres, que tienen también páginas en español, ABC en español, CNN, en fin. Entonces eso también nos habla de la mayor fuente, no quedarnos con una noticia, buscar muchas veces la misma noticia, pero diferentes perspectivas, en diferentes formas, en diferentes países respecto a esa misma situación. Siempre importante recordar las diferencias entre buscadores. Una de las formas más seguras de obtener información confiable es el uso de buscadores académicos y de sitios web que alberguen información académica y que la avalan. Nosotros por lo general siempre vamos a tener buscadores o motores de búsqueda como Google, como Yahoo, como Edge, como, en fin, se me ocurren N cantidad de personas, o más bien de motores de búsqueda, ¿no? De Firefox, en fin. Estos buscadores de motores de búsqueda o buscadores son generales debido a que cualquier persona puede poner información a disposición de los demás
en la web sin importar si sabes sobre el tema o no, donde muchas veces no toda la información que arrojan justo estos buscadores pues es la más veraz o certera posible. Y tenemos por ello que hacer muchas veces una delimitación y ser quisquillosos y específicos respecto a qué es lo que queremos realmente buscar. Por ello también existen buscadores académicos, debido a que instituciones como universidades e institutos de investigación ofrecen aquí sus publicaciones. La información que encontrarás en estos buscadores es útil para realizar trabajos académicos de estudiantes, docentes e investigadores con las referencias bibliográficas pertinentes. Para sustentar lo expuesto, podemos ver los siguientes. Google Académico, que sin lugar a dudas es uno de los más utilizados, los más populares dentro de la academia, pues te permite buscar información de diferentes temáticas y formatos, tesis, libros, artículos, etcétera, en las instituciones más importantes y reconocidas a nivel mundial, inclusive en español, en francés, en inglés, en todos los idiomas lo puedes encontrar. Microsoft Academic, que proporciona contenido académico actualizado, también muy similar a Google Académico y de forma continua. Ciencia o science.gov es la versión en español del portal del gobierno de Estados Unidos para la búsqueda de información científica y donde se puede clasificar la búsqueda según el tema, el autor o inclusive la fecha de publicación de dicha investigación. Cielo o Scientific Electronic Library Online contiene revistas científicas electrónicas principalmente de América Latina y el Caribe. Tenemos redalic.org, forma parte de la red de revistas científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal. Y pueden localizar artículos por autor, por el título, por la revista, el país, la disciplina o inclusive hasta por la institución que es la que publicó dicha organización. Esta revista, por ejemplo, digital de muchas universidades la encuentran en redalic.org. También tenemos Dialnet. Dialnet es una de las bases de contenidos científicos en español que contiene artículos de revistas, artículos de obras colectivas, libros, actas de congresos, reseñas bibliográficas, tesis doctorales, etcétera. Así como Google Libros o Google Book. Ofrece la digitalización de los libros y la referencia original y actualizada de cientos de miles de libros, en acceso limitado, fragmentos de la obra o integral, y permite visualizar rápidamente la información esencial de una obra, autor, editor, año de publicación, número de páginas, para evaluar con rapidez la relevancia de un material para su consulta, así como ofrece varios filtros de búsqueda como años de publicación, ISBN e ISSN, que son las formas en cómo se publican y clasifican, más que publican, son como los registros internacionales de ya sea un libro o una revista. Existen diversas bibliotecas en línea que ofrecen un acceso gratuito a millones de documentos como libros, videos y fotos de fuentes reconocidas y fiables acerca de un conjunto de temas científicos, técnicos o de ciencias humanas. Estos servicios te permiten ahorrar tiempos de búsqueda y enriquecen tu bibliografía con referencias que de otra manera sería imposible encontrar en sitios web. Por otro lado, para que obtengas con facilidad lo que buscas, siempre es indispensable que sepan identificar y revisar las siguientes recomendaciones. Aparte de ver palabras claves relacionadas con el tema como sustantivos, verbos y nombres propios, los más relevantes en tu investigación,
Es importante que omitas proposiciones como a, de, en, etcétera, y artículos como el, o, las, unos, etcétera, pues esto ampliará la búsqueda incluyendo artículos que solamente contengan esos artículos o preposiciones y que no estén vinculados con el tema. Así como se recomienda directamente en bibliotecas traducir la palabra clave a otro idioma, principalmente al inglés, pues muchas de las publicaciones académicas contienen un abstract o resumen en inglés, así como una lista de palabras en ese idioma, por lo que aumentarán sus posibilidades de encontrar algo relativo al tema de su investigación. Usar sinónimos para obtener la mayor cantidad de resultados posibles sobre el tema y usar los operadores booleanos que amplían o restringen los campos de búsqueda. Los más comunes son and o el símbolo más o la letra anversa y localiza registros que contengan todos los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quieres buscar información sobre estrategias de estudio, podrías colocar simplemente la palabra clave de la siguiente forma: estrategias, and y estudio. O sea, estrategias y estudio. Palabras importantes para que te ayuden a localizar más fácilmente información. O entre comillas, poner la frase exacta que se encuentra dentro de la misma para hacer más concreta tu búsqueda. Por ejemplo, si deseas buscar algo sobre la sociedad de la información y el conocimiento, pues deberás realizar la búsqueda de esta forma. Abres comillas, sociedad de la información y el conocimiento, y cierras comillas. OR, localiza los registros que contengan cualquiera de los términos de búsqueda especificados. Por ejemplo, si quieres encontrar información sobre bachillerato o preparatoria en línea, podrías colocar la palabra clave así como bachillerato en línea, OR o preparatoria en línea. Se puede utilizar también not o el signo menos. Localiza registros que contengan el primer término de búsqueda, pero no el segundo. Por ejemplo, quiero saber sobre el chile como verdura, pero no sobre el país donde se cultiva o se produce. Por eso voy a colocar Chile, not país. Es posible utilizar varios operadores booleanos en una sola búsqueda. Por ejemplo, si deseas buscar bachillerato en línea, se podría refinar de la siguiente manera: bachillerato or preparatoria and en línea, OR o a distancia, OR virtual, not abierta. Sus operadores de truncamientos también que permiten buscar términos sustituyendo partes con un signo de pregunta, de pesos o asterisco, pues estos sirven cuando se tienen varios términos de una sola raíz, cuando tenemos dudas de la escritura de una palabra o también cuando inclusive queremos buscar todas las variantes de escritura de la palabra. Se pueden colocar al inicio, en medio o al final de una palabra. Por ejemplo, si deseas que tu búsqueda incluya tanto niños como niñas, no necesariamente tienes que poner la palabra completa, sino que colocas N y ñ y el asterisco para que te den tanto niños o niñas. Recuerden que tanto los operadores booleanos como los truncamientos funcionan para los catálogos de búsquedas de bibliotecas físicas y virtuales como en otros bancos de información. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ok, parece que no. Continuemos. Las TICs en la sociedad. Recuerden que a lo largo de estos materiales de esta semana de integración, pues nos empiezan a hablar de cómo han evolucionado y la necesidad de comunicarnos y también de almacenar información. Y es nuestra época y está llena de tecnología y aparatos que facilitan al mismo tiempo pues la comunicación, pero también hacen más compleja la vida.
Los avances tecnológicos, principalmente los que provienen del uso de la información, han acortado las distancias y modificado el tiempo, ya que se vuelven muchos tiempos y eso ha hecho que de pronto la gente, como ya está acostumbrado a la inmediatez y a la rapidez, pues de pronto también ya se siente desesperado si se tarda más de un minuto o menos, cuando la realidad es que antes el ir y el buscar una información pues implicaba días, horas, meses, dependiendo de qué información queríamos y a cuál lugar teníamos que acceder. Para una biblioteca teníamos que ir y buscar en un anaquel que estaba dividido por años o por décadas. Y pues, si queríamos una información en particular de un año en particular o un mes de un año, pues implicaba ir constantemente a la biblioteca o en varias ocasiones para poder obtener dicha información. Actualmente es muy fácil, simplemente haces esta búsqueda a través de las computadoras en un buscador y te va a salir en cantidad de respuestas, pero pues ahí hay que hacer esta diseminación de la información para ver exactamente cuál es el objetivo y qué exactamente queremos y por qué, y el para qué de ella. Entonces, justamente van a ver ustedes a lo largo de estos materiales, pues la evolución del uso, de cómo se fue desarrollando, desde la importancia de la letra, de que era una forma directamente como Mesopotamia, que empezó a tener una letra, un tipo de método de escritura cuñiforme, y la evolución para tratar de almacenar, controlar, cuidar esta información de importancia para las culturas y que hizo que éstas trascendieran de forma significativa a lo largo de la historia de la humanidad, porque son los que en su momento desarrollaron estos elementos, descubrieron cosas y esos descubrimientos los aplicaron a su vida de sus culturas y trascendieron más allá de las fronteras, ¿no? Entonces, vamos a ver los descubrimientos como inventos que ayudaron mucho a estas cuestiones, como el telégrafo, el teléfono, los medios masivos de comunicación, por supuesto el Internet, entre otras, que han ayudado y facilitado también nuestra vida. Y bueno, eh, es muy importante y no quiero tardarme y ahondar tanto en los temas, pero sí les voy a iniciar y recordarles que el proyecto integrador y foro de integración no hay extensiones por ser la última semana del módulo de recomendación. Cuiden su ortografía, su redacción y recuerden que deben de realizar las siguientes actividades en esta semana 4 integradora. Felicitarlos a todos y cada uno de ustedes por haber logrado, por estar finalizando este módulo de recuperación que por alguna situación los orilló a tomarlo, y lo importante es que aquellos que entregaron todo o están entregando todo, pues puedan continuar sus estudios en prepa en línea sin ningún adeudo, sin ningún adeudo de materias. Y bueno, pues vamos a iniciar con los temas, las actividades que van a desarrollar. Revisen, no quise desarrollar todos los temas de los materiales. Revisen todos los materiales, créanme que les van a ayudar mucho, no solo para este proyecto integrador, sino en general a lo largo de toda su vida, no solo en prepa en línea C, sino que les está, créanme, apoyando tanto a nivel licenciatura. Yo soy docente a nivel licenciatura y en universidades privadas y en el país, y esto les va a ayudar sin lugar a dudas muchísimo. Entonces, si van a estudiar una carrera o si van a estar en el mercado laboral, les va a apoyar bastante. Entonces, no lo dejen ahí en el tintero como, bueno, en una carpeta abandonada, como algo olvidado, sino que de verdad utilicen, hagan las prácticas, valórenlas, cuiden y sumérjanse, porque es algo que les va a apoyar mucho en en este mundo en donde esta humanidad requiere personas con estas competencias tecnológicas, que es justamente el deseo de este tipo de materias como las TICs en la sociedad.
Bueno, para esta semana integradora, para esta semana 4, deberán entregar un proyecto integrador que se llama las TICs en la sociedad, como el módulo, un foro de integración donde deben de participar mínimo 5 veces en la semana, las TIC en el aprendizaje, actividad formativa 7, aplicaciones para el aprendizaje, donde recuerden que las actividades formativas tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta. La actividad formativa 8, llamada Sociedad de la Información o Sociedad del Conocimiento, donde igualmente tienen 3 intentos y se queda la calificación más alta. Si ustedes nada más requieren un intento y sacan 10, no es necesario que utilicen los otros dos. Recuerden, son 3 intentos, pero no es necesario que utilicen los 3 de las actividades formativas. Si ustedes dicen, yo hice un intento y saqué 10, con eso está. O saqué 9 y con eso me quiero quedar, adelante. Pero tienen 3 intentos en cada actividad formativa. Entonces sí es importante mencionarlo como cada semana. Tienen un ejercicio de práctica de hoja de cálculo parte 2, donde no se sube esta plataforma. De hecho, cuando ustedes le dan clic a donde dice ejercicio de práctica de hoja de cálculo parte 2, les descarga automáticamente el ejercicio en Word para que ustedes lo realicen, lo practiquen, pero no hay que subirlo, pues lo pueden realizar, pero nada más como práctica, no es necesario que lo suban a plataforma. Y la autoevaluación, que ahorita vamos a platicar de todos y cada uno de ellos. Muy importante, disculpen la redundancia de muy importante, es muy importante, es de gran importancia que revisemos el proyecto integrador, las TICs en la sociedad. Lo que ustedes van a requerir o van a necesitar para realizar esta es investigar en Internet, usar medios de comunicación digitales, hacer capturas de pantalla, compartir información en una red social, generar enlaces para publicar recursos multimedia. ¿Cómo lo realizarán? Deben de investigar en diferentes medios de comunicación el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la sociedad y pueden retomar la información consultada de semanas anteriores dentro del módulo de las TICs en la sociedad. Averigua sobre el uso de las TICs en tu comunidad para la solución de problemas de diferentes ámbitos, desde el ámbito laboral, educativo, familiar, etc. Así como ingresa al foro Aprendiendo correspondiente a la semana número 4 y en este pregunta a alguno de tus compañeros, de preferencia de una localidad diferente a la tuya, cómo usan las TICs en su comunidad en la solución de problemas de diferentes ámbitos laborales, educativos, familiares, etc. Y registren la información, guarden las evidencias, pueden ser capturas de pantalla, elaboren un recurso multimedia en el que retomes la información recabada del punto 1, 2 y 3 y lo que aprendiste en el módulo para explicar el uso de las TICs en la sociedad en diferentes ámbitos y cómo éstas contribuyen a la solución de problemas. Recuerden que los recursos multimedia combinan archivos de diferentes formatos, audios, videos, imágenes, etc. Por ejemplo, una presentación digital con audio, video e imágenes, un video, un GIF, entre otros. Usen su creatividad, por favor. Revisen los elementos o recursos que se les dan para la elaboración de la actividad, presentaciones digitales, guía de PowerPoint de la semana 2 y algunos videos que les colocan para que ustedes se apoyen y elaboren una presentación digital. No olviden acompañarla con imágenes, audios, videos que ilustren la información que presentan. El recurso puede incluir los siguientes apartados. Introducción de forma breve explica cómo contribuyen las TICs en la sociedad de problemas en diferentes ámbitos de la sociedad. B. Cómo se usan las TICs en su comunidad es el contenido 1. C. Contenido 2.
cómo usan mis compañeros las TICs en su comunidad y D, una conclusión donde planteen de manera sintética la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y la participación social. Y compartan en la red social de su preferencia una de las maneras en que usan las TICs. Si dicha red social lo permite, usen el hashtag, todo en mayúsculas, signo de gato, uso las TICs para, y ya luego colocan ahí para qué la usan y lo comparten. Y hagan una captura de esa pantalla, de esa publicación. Si no les permite esa red social colocar el hashtag, únicamente comenten el uso que le dan en las TICs y colocan la captura. Un hashtag, recuerden, es una etiqueta que te permite acceder a los diversos mensajes que se publican sobre un mismo tema. Al hacer clic sobre los hashtags, podrán ver las publicaciones de otras personas. Para crearlo, coloca el símbolo de gato antes de una palabra o frase cuando publiques un texto en tus redes sociales. Y 9. Elabora un documento de texto que incluyas portada, donde viene el nombre de la actividad, en este caso Proyecto Integrador Las TICs en la Sociedad, su nombre y su grupo. Enlacen o coloquen ahí la liga directa del recurso. Recuerden que este documento o procesador de texto es lo que van a subir, pero obviamente ya hicieron el multimedia con los contenidos que les acabo de indicar. Entonces, en este documento de texto van a subir la portada, el enlace al archivo multimedia, ya sea la liga directa a su recurso o al recurso alojado en la nube o en YouTube, considerando la configuración necesaria para proteger la información. Déjenmela pública, déjenmela que yo la pueda, compártanla para que una servidora pueda revisarla. Muy importante, revisen que sea la liga correcta, que sea el proyecto integrador, las TICs en la sociedad, no la tarea de alguien más, no para otra materia, pues de esto depende la evaluación de su actividad. Evidencias de la recolección de la información que efectúan en el paso 3 de esta tarea es capturen las pantallas de la conversación de los foros del foro aprendiendo de la semana 4, según lo indicado en el paso 3 de esta actividad. Captura de pantalla de tu publicación en la red social, según lo indicado en el paso 8 de esta actividad, y coloquen, por supuesto, las fuentes de consulta. Una vez que realizaste lo que se te indica, guarda ese documento de procesador de texto y nómbrenlo con sus apellidos, paterno y materno, guión bajo, nombre. Recuerden que si tienen dos nombres, solo coloquen el primero, guión bajo M01S4PI, proyecto integrador, como se ve en el ejemplo. Recuerden cargar su archivo a la plataforma en formato doc o docs en un peso menor a 20 megabytes. Recuerden entregar su procesador de texto que incluya la liga de los recursos multimedia, que contenga la información recabada sobre la importancia de las TICs en la sociedad para la obtención de información, la generación de aprendizajes, la solución de problemas y, por supuesto, su participación social. El siguiente elemento de gran importancia que no se recibe después de esta semana por ningún motivo, recuerden, es el foro de integración. Para evaluar su participación en este foro deben de realizar al menos 5 aportaciones, no 1, no 3, no 4, 5 mínimo o más aportaciones, son mínimo 5, máximo los que quieran, 10, 20, 30. Pero bueno, en la primera aportación de esas 5 que se les solicitan, responde el planteamiento del foro explicando qué tipo de herramienta o aplicación tecnológica es y para qué sirve. Pueden incluir enlaces de videos para reforzar su explicación. En su segunda aportación, expliquen cómo ayuda la herramienta o aplicación a sus compañeros en su trayectoria como estudiantes de prepa en línea CEP.
Y la tercera y cuarta participación es retroalimentar a dos diferentes compañeros el comentario de sus compañeros o responder también la retroalimentación que esos compañeros les plantearon y les hicieron a cada uno de ustedes. Recuerden, usen la creatividad y sean originales cuando escriban sus aportaciones, pero siempre con respeto y usando las netiquetas, así como procuren que sus participaciones generen diversidad de conocimiento. Eviten subir documentos o imágenes en el foro. En su lugar pueden subir enlaces, pero recuerden, coloquen tal cual directamente sus aportaciones con saludo al compañero, hola Pedro, hola Juana, a quien le están retroalimentando, su contenido, sus enlaces, si van a decir, oye, esto me recuerda un video que vi de tal personaje, y lo ponen, el enlace, no me pongan documentos o imágenes, el enlace para que de ahí podamos ver ese video. ¿De acuerdo? Y despídanse. Muchas gracias. Un gusto hablar con ustedes. Saludos a todos. Y ponen su nombre. Despídanse, por favor. Por ello, la importancia de respetar las normas de comunicación virtual en etiquetas. Sus comentarios recuerden ser breves, aproximadamente de 5 líneas, y enfocarse en el tema. Es recomendable que redacten sus participaciones previamente en un documento de texto y luego copies y pegues en la herramienta del foro de integración, esto a fin de evitar que la plataforma se cierre y tu información se pierda. Respecto a la autoevaluación, ya ustedes nos hicieron favor de contestar sus evaluaciones al módulo 1, las TICs en la sociedad y a una servidora, la asesora virtual. De hecho, si no lo hacían, no podían visualizar los contenidos de esta semana 4 integradora. En la autoevaluación es importante recordarles que tienen que hacer su confirmación, enviar todo y terminar. Y después les va a aparecer una segunda confirmación que dice, una vez que envíes el cuestionario no podrás cambiar tus comentarios para ese intento. Por favor, deben de enviar todo y terminar, es decir, dar dos confirmaciones, primera y segunda confirmación, ya que si no le dan segunda confirmación, se va a considerar que no se están autoevaluando y esa autoevaluación es parte de su ponderación de la materia. Por ello, reitero, por favor, tienen que hacer su autoevaluación y, por supuesto, dar doble, primera y segunda confirmación en donde le dan enviar todo y terminar. Una vez que les aparece eso, le dan enviar todo y terminar, les va a aparecer esa segunda confirmación necesaria para que una vez que empiece el cuestionario, ustedes puedan tener esa. Si no le dan las dos confirmaciones, primera y segunda confirmación, le registra que no fueron autoevaluados. Entonces sí es importante que la hagan esta autoevaluación. Son muy sencillas las preguntas, cómo se consideraron, entregaron todo en tiempo y en forma, fueron buenos alumnos. Y bueno, una vez que realizan esta autoevaluación, recuerden dar las dos confirmaciones, primera confirmación y segunda confirmación, para que quede el registro de esta autoevaluación como realizada. ¿De acuerdo? Y bueno, compañeros, pues si no hay ninguna duda o comentario, eso sería todo de mi parte. Fue un gusto trabajar con todos y cada uno de ustedes. Recuerden que tienen que realizar sus actividades y estoy a sus órdenes el foro aprendiendo, por supuesto, y mucho más rápido y explicativo y explícito y directo y más eficaz la mensajería dentro de la plataforma. Y por supuesto, pues el correo, aunque la mensajería dentro de la plataforma es la mejor forma. Entonces, reitero, en su autoevaluación les pido por favor que hagan hagan la autoevaluación y una vez que envíen todo, hagan dos confirmaciones, primera y segunda confirmación para que esta autoevaluación se quede registrada. Recuerden que es parte
de su autoevaluación. Y esa autoevaluación, perdón, es parte de su ponderación dentro de la materia del módulo directamente las TICs en la sociedad. Y bueno, pues eso sería todo de mi parte. Esperemos que se incorporen algunos compañeros, a ver si tienen dudas, pero pues prácticamente eso sería todo. Esperemos que llegue alguien y aquí seguimos. Madrid, Madrid, Madrid. Te conocí. Madrid, Madrid, Madrid.
Bueno, pues eso sería todo mi parte en este segundo espacio abierto dentro de nuestra semana integradora. Un gusto haber trabajado con todos y cada uno de ustedes. Mucho éxito. Sigan adelante en este camino dentro de Prepa en línea CEP. Y pues muchas gracias. Eso sería todo. Entreguen sus actividades, por favor, recuerden cuidar esta situación del horario de cambio, del cambio de horario de verano, que es justamente de sábado para domingo. Entonces, ya el domingo 3 es con el horario de verano. Entonces, pues cuídense mucho. Muchas gracias. Hasta pronto. Bye.